Hola amigos, bienvenidos a Tu Salud Informa, a este tu segmento con el Dr. Héctor Vélez Cortés, hablando sobre oncología y hematología, temas que tienen que ver con el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades. ¿Qué significa cuando un adulto tiene una enfermedad maligna en los huesos? Contrario a los jóvenes, los cuales la mayoría de los tumores que se desarrollan en los huesos son tumores primarios, lo que llamamos sarcomas, o sarcomas son tumores que se desarrollan de tejido suave, y en este caso pues el hueso o la parte del calcio dura también se considera un tejido suave. Estos tumores en personas jóvenes se tratan casi exclusivamente con cirugía. Tratamos de remover ese tejido que está dañado. Esto implica que si usted o un joven tiene un cáncer en un hueso, que ese hueso hay que cortarlo. Y en ocasiones tendríamos que remover la extremidad para salvar ese paciente de una enfermedad metastática. Casi exclusivamente se tratan con cirugía, solamente se considera la radiación cuando esa persona no puede ser curada completamente con cirugía o que alguno de los bordes de ese procedimiento está lleno de tumor y no se puede remover. El tratamiento de quimioterapia se reserva para estas personas que de todos modos tienen enfermedad resistente o que tienen enfermedad que se ha movido ya a otros órganos. Estos tumores o sarcomas primarios de hueso se pudiesen tratar con quimioterapia sistémica si este es el caso. Pero la gran mayoría de los cánceres que vemos en los huesos de los adultos no son de tipo sarcomatoide. Estos usualmente, casi todos, son metástasis de otros tumores que se han desarrollado en otros órganos y que por su naturaleza estas metástasis o lugares nuevos de crecimiento se concentran en el hueso. Tradicionalmente el tumor de tiroides, el tumor de riñón, el cáncer de seno y pulmón, colon en ocasiones y algunos otros en menos cantidad son los que se van al hueso y desarrollan lesiones allí. Estos tumores metastáticos al hueso no se tratan con cirugía, porque entender que ya una enfermedad, por ejemplo del hígado, que se ha mudado al hueso, entonces si no podemos remover la enfermedad del hígado, remover la enfermedad del hueso no le haría ningún beneficio clínico a la persona. Entonces, es importante que aunque el diagnóstico de estas personas sea enfermedad metastática de hueso, debemos encontrar cuál es el tumor primario. De estos que le mencioné, además que pudiésemos considerar que las enfermedades de la sangre malignas como el linfoma o el mieloma múltiple pudiesen ser también estas lesiones metastáticas que vemos en los huesos. ¿Qué pasa entonces de un paciente que tiene una enfermedad de cáncer en un órgano sólido y lo que estamos viendo en los huesos es metástasis? Si no podemos hacer cirugía, entonces el tratamiento se va a dirigir a ese tumor primario. Si el tumor primario es de tiroides, entonces atacamos el tumor primario de tiroides para tener alivio sobre las metástasis de hueso. Lo mismo pasaría si fuera de pulmón, si fuera de riñón o cualquier otro, inclusive seno. Hay tumores que se comportan con un crecimiento muy rápido y hay tumores que se comportan o crecen muy lentamente. Entonces la enfermedad de hueso va a depender de cuál haya sido el tumor primario. Hay personas que tienen enfermedad metastática de cáncer de próstata, por ejemplo, y tienen una vida muy larga, libre de síntomas, y pudiésemos hablar de años, inclusive en casos extremos de décadas, de pacientes que tienen metástasis a hueso, pero que no se enferman de su enfermedad o de su tumor primario, debo decir, porque está bajo control con los tratamientos y los medicamentos que se han utilizado. Entonces, recordamos que a pesar de que tengamos pacientes que tienen la primera incidencia de descubrimiento de cáncer fue en el hueso, que es muy importante saber de dónde surgió primeramente, porque el tratamiento de eso va a depender del origen de la célula maligna.
Los pacientes que tienen estos tumores, pues seguro tenemos que tratarlos un poquito especial porque los huesos son las estructuras que nos mantienen de pie y que le dan fortaleza al cuerpo. Y algunos de nuestros huesos aguantan mucho de ese peso. Y si ese hueso está debilitado por una enfermedad maligna, tiene un riesgo de romperse. Y romperse uno de estos huesitos, pues significaría cirugía, tal vez poner tornillos o clavos para aguantar las piezas de los huesos. Y las personas pudiesen quedar incapacitadas, aunque el tumor sea de pequeña cantidad o de pequeño tamaño, porque en el lugar que está es muy sensitivo por la estructura ósea y pudiese entonces tener una persona que no puede caminar por una fractura de cadera. Estas lesiones se deben de ver con ortopedas, patólogos, ortopedas especialistas en cáncer en algunas ocasiones, para tratar de agarrarlos bien y que la persona pueda vivir una vida normal sin los síntomas que le dan el hueso. Hay algunos medicamentos que se utilizan para fortalecer la estructura del hueso y que entonces podamos prevenir estos episodios que pudiesen traerle pesares y síntomas a un paciente que vive y se trata una enfermedad de cáncer. Recuerde que si tiene dudas sobre este tema o cualquier otro tema de hematología u oncología, estamos en Ponce Hematology Oncology y Advanced Medical Research para ayudarte a contestar todas estas preguntas y que vivas más saludable, que vivas mejor. Muchas gracias.